Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde estén. Tenemos calorcito, lindo día, linda tarde que se está terminando. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Bienvenidos, buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, hoy nos corresponde también lo referente al examen. O lo que me gusta más, como me gusta llamarle más a mí, es evaluación de proceso, ¿verdad? Número 4, número 3, ¿sí? Número 3. Entonces, llevamos 3 meses ya, pasa rápido el tiempo. Así que bueno, estaba viendo que estaban presentando bastantes trabajos interesantes, que son complementarios, ¿verdad? Que yo los voy viendo, no los puntúo, digamos, inmediatamente en plataforma, sin embargo, sí tengo un control completo de cada uno, de cada una. Eh, Como verán, esto va a ir sumado en porcentaje al examen parcial, ¿verdad? Y en la parte final, ya el último mes, nos abocamos más bien a hacer un pequeño trabajo de investigación que, bueno, no es de tanto rigor estructural, académico, pero sí es bastante importante trabajarlo lo mejor posible. Entonces, como llegamos a la mitad de este camino, ¿verdad? De este proceso de aprendizaje, de este también puntapié inicial, como también me gusta llamarle, eh, a esta dinámica de trabajo, a este énfasis que lleva al trabajo en la primera infancia, con la primera infancia y para la primera infancia, desde una visión un poquito más ampliada y, digamos, enfocándonos bien a situaciones que le atraviesa el niño, la niña, desde la gestación hasta los 6 años, como esto se ve reflejado obviamente en el transcurso de este periodo madurativo y cómo esto tiene su implicancia para el resto del ciclo de la vida. De ahí la trascendencia de poder entender la necesidad de trabajar, obviamente, de manera ajustada a las necesidades particulares de cada familia, de cada comunidad, de cada niño, niña. Y obviamente la intervención debe ser ajustada a el tipo de situación que estemos observando. Evidentemente, cuando hay progresos, cuando no se evidencian los progresos, se debieran de hacer ajustes razonables a estos programas de trabajo que vamos a ir elaborando y trabajando más adelante también. Entonces, como mencioné, el trabajo final, ¿verdad? Tiene que ver con un trabajito un poco más, con una intención de trabajo final investigativo en donde cada una selecciona una temática relacionada a la primera infancia, idealmente a los trastornos, ¿sí? Que se pudieran vincular en la primera infancia y si es posible, ¿verdad? Algún tipo de propuesta de intervención, digamos que sería lo ideal. Sin embargo, eso ya queda un poquito más a criterio personal. Entonces, lo que más adelante vamos a trabajar tiene que ver con la aplicación de las normativas APA, ¿verdad? En la parte de formato, ¿verdad? Entonces, idealmente, seleccionar un tema vinculado a esta primera infancia, a los trastornos del neurodesarrollo y o a los programas de intervención que tienen que ver con la con la estimulación temprana sobre este tipo de trastornos y también, ¿por qué no?, algún tipo de trastorno o algún tipo de intervención que lo puedan ligar a un eje transversal, eh, a cualquier tipo de trabajo que ustedes estén llevando a cabo. Sería también una situación bastante ideal y muy interesante, obviamente. Entonces, sí, pueden, digamos que en este periodo pueden ir viendo algún tipo de temática que les esté llamando más la atención, pueden ir
ir seleccionando ya materiales, bibliografía, ir asesorándose con relación a una elaboración que se va a hacer en un formato, como mencioné, que es internacional, en este caso, que simplemente es el APA, no lo vamos a hacer en Vancouver. Entonces, por ejemplo, si ya están anexando algún tipo de información que puede ir en la parte teórica o como llamamos mejor en el marco teórico o en la fundamentación, entonces sería interesante que ya vayan registrando sus materiales en este formato que tiene que ver con el Vancouver, perdón, el APA. En el caso de la bibliografía. Entonces, el trabajo es importante que pudiéramos determinar, encontrar y cerrar una problemática que puede estar aquejándonos o que puede ser de nuestro interés. Entonces, a través de esa problemática, se vincula el trabajo y se va desarrollando en función a esta dinámica que ofrece la problemática que ustedes pueden observar o que sea de su interés. Bueno, eso obviamente ya un poquito más adelante vamos a ir hablando, pero ya como estamos a mitad de camino tan rápido, ahora podemos ir trabajando de a poquito. Entonces, bueno, creo que ya mencioné los aspectos más relevantes. Entonces tenemos nuestro examen parcial, nuestro examen de evaluación de proceso. Nuestra evaluación de proceso y nuestra clase que estamos recuperando. Bueno, como ustedes saben, nuestra dinámica de trabajo siempre es que se vinculen, que intervengan en cualquier momento, pueden levantar la mano o simplemente abrir en algún momento su micrófono, pueden opinar, pueden dar su punto de vista sobre lo que estamos charlando, pueden traer a colación algún tipo de ejemplo que les tocó vivir, algún tipo de situación por la que transitan que tenga algún límite con lo que estamos trabajando, intentando desarrollar, que siempre eso enriquece bastante. Así que bueno, ya saben, pueden abrir su micrófono, levantar la mano y podemos abordar la temática en el énfasis de cada uno. Bueno, vamos a hablar un poquito de situaciones que convergen más bien con el neurodesarrollo. Entonces vamos a estar hablando del sistema nervioso, vamos a mencionar aspectos que se vinculan con situaciones o signos de alerta en el desarrollo. Estos signos de alerta, cómo se vinculan al neurodesarrollo, con qué trastornos o situaciones más bien se vinculan algunas anomalías, algunos trastornos, algunas situaciones tal vez a veces falta de atención en lo que refiere a el periodo prenatal que converge más con el periodo de gestación de la mamá. Entonces, bueno, vamos a empezar. Si alguien quiere aportar, bienvenido, bienvenida, así que por favor no teman en abrir sus micrófonos o en levantar la manito y entonces yo les doy el paso sin ningún inconveniente, con mucho gusto. Bueno, vamos a citar, ¿verdad? Que el sistema nervioso tiene un desarrollo ontogenético, el cual tiene su origen en la fecundación, ¿sí? Esta evolución hace parte del individuo hasta su adultez, ¿ok? Desde la fecundación hasta la adultez, primeramente. Pero en los primeros años de vida, específicamente entre los 0 o la concepción a los 6 años, donde el proceso tiene un impacto que va a reflejar el avance paulatino y natural del aprendizaje, en este caso se sitúa en el área preescolar, ¿sí? Como un eje nada más, y como para ver que obviamente el niño se vincula o necesita vincularse, ¿sí? A un sistema educativo o ingresar al sistema educativo.
¿sí? Entonces, por eso, digamos que aparece esta figura del preescolar, ¿sí? La necesidad de la escolarización, todo lo positivo y lo productivo, ¿verdad? Y obviamente también es un derecho, como vimos anteriormente. Entonces, no es porque vamos a hablar de educación estructurada, sistémica que está dentro de la escolarización o dentro de un proceso curricular escolar, ¿verdad? Y el aprendizaje simplemente es un indicador porque como estuvimos viendo, el aprendizaje se produce desde los primeros momentos de vida y la necesidad propia del ser humano es aprender, ¿sí? Entonces el aprendizaje vamos a verlo de manera un poco más ampliada, aceptando como el preescolar, ¿verdad? Digamos, son situaciones o sitios en los cuales ubicamos al niño para establecer un orden de ideas nada más, ¿ok? Y para enmarcarlo en un ambiente, en un medio. Bien, el desarrollo del sistema nervioso se ha logrado identificar algunas etapas en las que el cerebro está más receptivo para canalizar un patrón específico de información. Esto sucede en los inicios de la vida del ser humano. A este transcurso habitual se le denomina periodos sensibles, pero a la luz de estos últimos teóricos o investigaciones o resultantes conceptuales, ¿verdad? Eh, nace esta pregunta: ¿cuáles son los periodos sensibles que representa o que se representan en el desarrollo del sistema nervioso en la primera infancia? ¿Y qué signos de alarma se pueden observar o pueden observar, en este caso, para contextualizar desde un punto, los docentes? Eso no quiere decir que no podemos abarcar y ahondar en otras miradas de otros profesionales, incluso de los familiares, ¿ok? De los docentes mientras se avanza en el aprendizaje del preescolar, ¿ok? Entonces, cómo los periodos sensibles se pueden presentar en el desarrollo del sistema nervioso y esto a su vez enmarcado en la primera infancia. ¿Cuáles pudieran ser los signos de alerta o alarma? Estos autores señalan que, o señalaron que en sus investigaciones y en sus estudios, la asimetría funcional de los hemisferios cerebrales, ¿sí?, nos da cuenta de que todas las funciones cognitivas, como entre ellas el lenguaje, la memoria, habilidades espaciales, entre otras, se afectan de forma diferente en el caso de alteraciones cerebrales, ¿ok? Es necesario, en escenarios normales, las habilidades cognitivas y motrices se presentan de manera organizada, respaldadas por la plasticidad. Estamos hablando de la plasticidad neuronal. Proceso importante en el aprendizaje, ¿sí? Asimismo, se puede afirmar que un cerebro con algún tipo de alteración presentará signos de alarma que pueden ser evidenciados en las aulas del preescolar, advirtiendo que hay una diversidad funcional entre los individuos, entre los pares, ¿ok? Recordemos, esto es un escenario en el ámbito escolar, en el caso del preescolar, estamos hablando entre 5 o 6 años, ¿ok? Lo que nos podemos preguntar es si dentro del proceso escolar se evidencia tan obviamente algún signo de alerta o de alarma del desarrollo. ¿Será que en la casa, en el medio en el que se desarrolla el niño, en la familia, este signo o estos signos también se pueden observar? Evidentemente algunos sí. Lo que nosotros necesitamos es hacer esos aportes con intenciones de que el padre, la madre, la familia aprenda a determinar cuándo tal vez una situación es un signo de alerta y cuándo también ese signo de alerta
es una, no, es, perdón. Y cuando ese gesto, conducta, aparente hábito que el niño está desarrollando refiere a una situación que se asocia a veces con la pereza. Por otro lado, la ontogenia del sistema nervioso es evolutiva. Se caracteriza por ser anatómicamente estructural y funcional. Cada función requiere de la activación de varias zonas del cerebro para ejecutar algún tipo de acción. Se ha demostrado que el cerebro tiene unos periodos valiosos para su desarrollo. ¿Okay? La primera infancia es la etapa de mayor exigencia que enfrenta el cerebro. Por ello, lo que ocurre desde el periodo embrionario y los primeros años de vida tiene una influencia trascendente en el sano desarrollo, la adaptación, las habilidades sociales. Se comprende por primera infancia el ciclo que se despliega desde el desarrollo prenatal hasta los 6 años de edad. ¿Okay? Y aquí tiene una referencia. Esta referencia la pueden buscar actualizada. Evidentemente, no la van a, evidentemente la van a encontrar asociada con esta, digamos, conceptualización básica. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver con unos también trabajos que se estuvieron realizando de manera complementaria cuando hicieron el mapa conceptual, por ejemplo. Vamos a ver periodos sensibles del desarrollo. Vamos a ver ventanas de oportunidad. Vamos a ver signos de alerta en el desarrollo. ¿Ok? Desarrollo del sistema nervioso. Mediante el avance del desarrollo del embrión, se inicia el sistema nervioso. ¿Ok? Y termina su maduración alrededor de los 30 años. Alrededor. El embarazo dura entre 38 y 42 semanas, cuando estamos hablando de término. Y se divide en 3 etapas, ¿verdad? Que es la germinal, que inicia con la fecundación hasta la segunda semana. ¿Sí? Estamos hablando del cigoto o módulo. El periodo embrionario entre 3 y 8. Perdón, entre la semana 3 a la 8. El periodo fetal, ¿sí? Entonces, digamos, darle una secuencia lógica y correcta en la expresión, ¿verdad? Básicamente para determinar en qué periodo de madurez se encuentra, en este caso, el recién nacido cuando nosotros le tenemos en brazos, ¿verdad? Para llegar a nacimiento, este chico pasa periodos porque que necesitamos, digamos, enmarcarlos para poder entender qué ocurre en este periodo, por ejemplo, germinal. En esta segunda o hasta la segunda semana ocurren un montón de situaciones de esta magnitud, esta forma en que las células se van multiplicando y multiplicando, ¿verdad? Antes de tomar, ¿verdad? El camino que luego va a determinar cada función, tanto si fuera sensitiva, ¿sí? Si fuera motora, ¿verdad? Porque después las células se van especializando. Bueno, en este periodo entonces podemos determinar qué pasa en la parte germinal, ¿verdad? Como su nombre propiamente lo dice, germina, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar en ese periodo? Eso nos va a indicar, ¿verdad? A la vez que entendamos qué periodos y cómo van apareciendo los periodos, cómo se va presentando esta secuencia, vamos a poder relacionar con qué acciones se están vinculando en el proceso de madurez del niño y cuándo digamos, los problemas, posibles problemáticas, posibles trastornos, posibles situaciones, en algunos casos se pueden determinar vía controles médicos, ¿sí? En otros casos
cuando se tiene que intervenir o se puede intervenir, por ejemplo, en el útero de la madre al bebé, al feto, ¿verdad? Entonces, para hablar correctamente tenemos que saber cuándo es un feto, cuándo es un embrión, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también nos puede trazar una expectativa en dependencia de qué se observa en tal o cual periodo, de lo que va a ocurrir posiblemente cuando el niño nazca, el niño y la niña nazca, ¿verdad? Bueno, y el periodo fetal, ¿verdad? El embrionario. ¿Qué ocurre en el periodo embrionario? Sí, que está entre las semana 3 y la semana 8, ¿verdad? ¿Qué se activa? ¿Qué se está gestando? ¿Qué se está produciendo? ¿Qué cambios estamos observando? ¿Qué se activa? Y luego en el periodo fetal, desde la semana 9 hasta el nacimiento. Generalmente, en la que más hacemos énfasis o en la que más empezamos a ver es en la parte, en el periodo fetal, ¿verdad? A partir del periodo fetal vemos más, obviamente ya lo que nosotros conocemos como feto también y observamos comúnmente, que ya no es casi una conjunción solamente de células, sino que ya va teniendo más parecido a lo que va a ser un bebé. Se va haciendo cada vez más parecido a un bebé, se va contornando las formas, van apareciendo obviamente las partes del cuerpo. Y bueno, entonces, cuando aparece esto, ¿qué situaciones detonan? ¿Sí? Y eso se va vinculando con lo que está pasando o cómo está madurando también este sistema nervioso. Y entre que este vínculo que exista o que debe florecer entre el sistema nervioso y las acciones orgánicas y motoras, entonces esas son observaciones que tenemos que tener presentes para determinar cualquier tipo de situación posterior. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo prenatal, un poquito, entrando un poquito más en profundidad, poquito, no mucho. En el periodo germinal, ¿verdad? En este periodo son relevantes los procesos de diferenciación de las células y del desarrollo genético que generan la adecuada división celular y formación de las primeras estructuras de manera asincrónica a través de la generación del embrión y el trofoblasto de la placenta y posteriormente el proceso de blastulación. ¿Ok? ¿Qué es blastulación? ¿Qué es trofoblasto? ¿Verdad? ¿Cómo se vincula y se desarrolla con la placenta? ¿Por qué estamos hablando de eso? Son cuestiones que necesitamos entenderla, a lo mejor no tenerlas siempre de memoria, sino que entenderlas y saber qué es un proceso, cómo se va gestando este proceso más bien, ¿verdad? Cómo se va gestando y hacer esas observaciones que en algún momento nosotros vamos a poder dar un seguimiento o recabar información sumamente relevante sobre situaciones que se fueron llevando o que fue pasando la madre en este proceso. Y luego estas mismas situaciones a veces pueden ser atenuadas o no, o incidentadas más bien, ¿verdad? En la mamá y bueno, y posteriormente esto va a detonar una situación en el recién nacido, ¿sí? Y esta situación puede ser perdurable o puede ser transitoria. Y por eso, digamos, es tan importante entender qué está pasando cuando ocurre un suceso o le ocurre un suceso a la mamá y cómo esto influye en este caso en la generación del embrión, por ejemplo. Bueno, estaba mencionando, ¿verdad? Después de la blastulación, el adecuado curso de estos procesos que generan la formación de las tres capas germinativas a partir de las cuales se forma este sistema nervioso. ¿Ok? Por otro lado, Correa menciona que, que del ectodermo se forma la dermis, ¿sí? Y el sistema nervioso. Del endodermo, del aparato respiratorio, digestivo, reproductor
el hígado, el páncreas y pulmón. Del mesodermo, la dermis, los huesos, músculos, corazón, cartílagos, tendones, células de la sangre, testículos, ovarios y notocorda en el día 12. Cuerpo del embrión, columna vertebral, ¿ok? Entonces vemos que estas capas germinativas, ¿sí? Pueden determinarse como ectodermo, mesodermo, ¿sí? Y endodermo, ¿ok? Ecto, endo y meso, ¿sí? ¿Y qué parte o de dónde, cómo se van, a partir de esto, obviamente, van a formarse estos importantes apartados que estuvimos mencionando, ¿ok? Por eso es tan fundamental que esta generación o este proceso eh, de generación del embrión, ¿sí? Sea llevado adecuadamente, armónicamente, ¿sí? Para que justamente este ectodermo, vuelvo a repetir, el endodermo y el mesodermo no tengan inconvenientes en su generación, ¿sí? Y a partir de ellos puedan dar luz a todos estos órganos, tendones, ¿sí? Y digamos áreas especializadas. En el periodo embrionario tenemos la inducción dorsal, ¿sí? Influencia de un tejido embrionario sobre otro para formar tejidos muy distintos. Del ectodermo que mencionamos se forma la placa neural y las crestas neurales, ¿sí? Origen del sistema nervioso periférico, el día 18, ¿sí? Los pliegues de la placa neural se mueven hacia la línea media para fusionarse, ¿sí? Van como cerrándose, formando el tubo neural, ¿sí? Más o menos así sería. Y se mueve hacia la línea media para fusionarse, ¿verdad? Formando este tubo neural, ¿sí? El tubo neural con dos neuroporos, el posterior caudal estrecho, origen de la médula espinal. La fase de cierre conlleva un abultamiento de la médula con el mielo meningocele, ¿ok? Mielo meningocele. Y el neuroporo anterior es más amplio, se vasculariza y segmenta, que es principio del sistema nervioso central, ¿ok? Ahora, el mal cierre del tubo neuronal rostral presenta ausencia de encéfalo, ¿sí? El día 28 del tubo neural aparecen tres vesículas cerebrales, ¿sí? El mesencéfalo, prosencéfalo, romboencéfalo. En el día 36 se dividen y dan origen a las 5 vesículas cerebrales. Esta inducción ventral, segundo y tercer mes del embarazo, ¿sí? Que a veces algunas mamás ni perciben que están embarazadas, tenemos la formación del rostro y la parte anterior del cerebro. Las alteraciones faciales que se originan son malformaciones faciotelencefálicas, ¿ok? Faciotelencefálicas. Es lo que nosotros conocemos como labio leporino y paladar hendido, ¿sí? Anencefalía y olomproncefalia. Olomproncefalia, ¿ok? Entonces, vamos viendo como en
este primer trimestre, cuando se genera ya algún tipo de alteración, esto origina lo que nosotros conocemos como principalmente, y una situación bastante dificultosa, que genera malestar, incluso pone en riesgo la vida de los niños cuando estos no logran alimentarse, precisamente que se vincula al labio leporino y al paladar en vivo. En este caso, por ejemplo, tengo una experiencia que les pudiera comentar, o una anécdota, ¿verdad? En el caso de, y les comento que fue una familiar, ¿verdad? La mamá dio a luz, nació la niña aparentemente saludable, la niña fue a la casa con el alta médica. Evidentemente, alguna situación hizo que nadie se percatara ni de ninguna manera, ¿verdad? Que la niña no se encontraba totalmente bien, la recién nacida. La madre desesperada entre el primer y segundo día en la casa, porque la niña lloraba, evidentemente pasaba algo y no se podía alimentar. Desesperadamente llama también o acude a los servicios de salud y bueno, mediante la consultoría de otro profesional que no fue quien le dio la alta médica, hace una revisión obviamente de la situación que estaba ocurriendo, atravesando esta familia. Encuentra evidentemente que la niña tenía fracturado el paladar. Sin embargo, desde que nació hasta ese día que recurrieron a la urgencia, porque no podía alimentarse la niña y no paraba de llorar, entonces nadie se había percatado que la niña no podía alimentarse, ¿verdad? Obviamente la niña intentaba tragar, pero la leche, ¿verdad? Se le salía por la nariz y bueno, generaba obviamente malestar, como ustedes podrán imaginarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero destacar acá? Simplemente que esta bebé y esta mamá, ellos tuvieron el alta médica. En alguna parte del proceso de evaluación no se le verificó el paladar de la niña, no se le inspeccionó probablemente la boca, porque si se hubiera hecho esa inspección básica desde el momento del parto, se hubieran percatado de la situación que estaba atravesando la niña, por la cual no podía alimentarse y estaba pasando tan mal. Y bueno, no es más que al tercer día de estar en la casa, según tengo entendido, que se dan cuenta y se percatan de esta situación. Y bueno, a partir de ese momento, después de 3 días, donde se puso en riesgo probablemente la vida de la niña, porque esto pudiera generar obviamente una deshidratación, por un lado, ¿sí? En 3 días, digamos, sin ingerir alimento por vía oral, que era lo que se le estaba intentando dar, ¿verdad? Y obviamente el malestar que estaba atravesando la familia porque la niña no comía y no paraba de llorar. Y bueno, a veces no sé por qué razón estas cosas pasan, a lo mejor, ¿verdad? Bueno, podemos intentar justificar o buscar razones, pero bueno, eh, el hecho es que pasa. El hecho es que tenemos que estar atentos y atentas siempre porque hay situaciones que a veces escapan a lo que nosotros estamos intentando, o como nosotros intentamos observar y que miramos, digamos, en la parte de afuera, digamos que no tienen tal vez ninguna alteración, pero un pequeño detalle como verificar el área de la boca, hubiera, o en este caso pudiera haber hecho totalmente la diferencia y evitar este malestar que puso también en riesgo la vida de la niña. Son situaciones que ocurren y siguen ocurriendo. Y no podría decir por qué si pudiéramos entender que hay muchas situaciones de sobrecarga, ¿sí? Para los profesionales. Y bueno, el hecho es que tenemos que siempre verificar todo lo que podamos, ¿sí? Y hasta no ver que todo está bien, es importante seguir esta observación. Bueno, también destacar que podemos ver que como esto tiene una formación
y si esta formación, este proceso, ¿sí?, de constitución de lo que sería, ¿verdad?, el tubo neural, si no vemos que este proceso, o si no logramos dentro de estos 3 meses que este tubo neural cierre, ¿sí?, correctamente, en este caso sí, ¿verdad?, correctamente con relación a la madurez y a lo que se tiene que lograr con relación a la formación de un órgano o una parte fundamental, que es en este caso el tubo, ¿verdad? Y ya a raíz de lo que pudiera pasar, si esto tiene alguna alteración, evidentemente ya podemos encontrar esta situación que refiere a labio leporino, paladar hendido, entre otros, ¿verdad? Pero los más comunes serían estos. Y esto ya se genera, o esto ya se puede, ya, lo que quiero destacar es que a los 3 meses nosotros ya podemos ver que si esto no tuvo, no les digo que vamos a ver ecográficamente, eh, evidentemente la tecnología cada vez mejora, a lo mejor nosotros no tenemos todavía los instrumentos, los elementos, pero bueno, en algún lugar es posible cuando ya se presenta la boquita alguna, con las ecografías en 4D también, ¿verdad? Se pudiera tal vez hacer un tipo de observación que pudiera dar señalamientos para los especialistas. En este caso es mucho más sencillo, ¿verdad? Los que se especializan en estas en observar estas detonantes. Bueno, entonces, si esto ya no se cerró, este tubo no se constituyó adecuadamente en el periodo debido, su primera consecuencia es a observar a un bebé recién nacido con labio leporino paladar hendido, entre otros, ¿verdad? Y obviamente realizar la intervención, y obviamente van a pasar por quirófano en la mayoría de los casos. Luego tendrían que hacer su intervención con la fonoaudióloga específicamente. En el caso de la proliferación neuronal, es el proceso que se desarrolla entre el segundo y cuarto mes, ¿sí? Da inicio a la reproducción de los neuroblastos, generador de neuronas, y los glioblastos de las células gliales, ¿ok? Las neuronas se especializan según el área que van a habitar. Las primeras, ¿ok?, ocupan, perdón, los lugares más profundos de la capa cortical. Las otras formarán lo que se llaman las capas externas, ¿ok? Esta etapa guarda relación directa con trastornos como microcefalia y macrocefalia. La migración neuronal se origina entre el tercero y quinto mes. Las neuronas se movilizan por funcionalidad desde el tubo neural o de las crestas neurales, ¿ok? Entonces, entre el segundo y cuarto mes, ¿sí?, esta reproducción y la especialización de las células van a generar estas capas, ¿sí?, corticales y externas. Y esta etapa guarda la relación directa, o es tal vez la responsable directa, y la que se vincula en la problemática que refiere el diagnóstico de microcefalia y macrocefalia. Obviamente, los señalamientos que conllevan tener o padecer una microcefalia. Las consecuencias de padecer microcefalia y las de padecer macrocefalia. ¿Sí? Espero que se vaya un poquito entendiendo la necesidad de entender qué proceso madurativo a nivel del sistema nervioso está ocurriendo y
cuando apenas, digamos, empieza a elaborarse este proceso o generarse ese proceso, como este proceso está ligado y determina si el niño padece o no padece o va a padecer algún trastorno directo, como en este caso mencionamos anteriormente, labio leporino, paladar hendido, ahora microcefalia y macrocefalia. ¿Sí? No es que esperamos a que el niño nazca y verificamos obviamente esto. Evidentemente esto da señales y evidentemente las acciones que se deben tomar desde la gesta, desde la concepción, son sumamente relevantes, como pueden notar, porque todas estas situaciones, con la mejor atención, ¿sí?, se puede evitar, ¿sí?, se puede prevenir, ¿sí?, o por lo menos se puede hacer lo posible en prevenir. Obviamente, si hay factores genéticos que van a influir con una carga genética bastante elevada que influya en algún tipo de situación en esto, bueno, igual la intención de trabajar desde la prevención de situaciones es lo mejor en todo lo que refiere a vincular a situaciones de la vida diaria con calidad de vida y con salud. Bueno, acá estamos hablando de que la migración neuronal se origina entre el tercer al quinto mes. Las neuronas se movilizan por funcionalidad, ¿sí? Como dijimos, y empiezan a migrar para hacerse más específicas. Desde el tubo neural o de la cresta neuronales, su recorrido puede ser largo o corto dependiendo de su destino. Alteraciones asociadas, difusión cerebral, la lisencefalía, la microgiría, la paquigiría, ¿ok? La migración es vertical. La célula hija queda cerca al lumen del tubo, formando la capa de manto, y la otra, en la parte externa, se convierte en la zona ventricular. Las células de la zona central se dividen en neuronas y glías. La organización neuronal va del sexto mes prenatal a varios años postnatales, ¿ok? La organización de la actividad, como se organizan, luego hay que activar, luego hay que generar, o sea, primero hay que generar, activar, generar estos canales, estos vínculos, y luego activar circuitos, generar circuitos y activar circuitos, ¿verdad? Se organizan capas neurales, corticales, arborización dendrítica, ¿sí?, contactos sinápticos, la proliferación, la diferenciación, organización de las células gliales, apoptosis, ¿sí? Alteración de estos procesos producen daño cerebral, como la trisomía del par 21, ¿sí?, que refiere al síndrome de Down. Encefalopatía, hipoxia isquémica neonatal y retardo mental, ¿ok? Del sexto mes a varios años postnatales. En este proceso de organización, si se generan alteraciones, esto genera directamente un daño cerebral. Dentro de lo que se pudiera destacar, podemos señalar a la trisomía, por ejemplo, del par 21. La encefalopatía, la hipoxia isquémica neonatal y el retardo mental, ¿ok? Respecto a la mielinización, se menciona que la mielina es una sustancia líquida adiposa, parte de la materia blanca, cubre los axones para una conducción nerviosa de neuronas rápidas y eficientes, inicia y es mayor en el último trimestre del embarazo hasta los 2 años. Luego va disminuyendo, ¿sí? Se va haciendo más lenta, o va, y por eso se va haciendo más lenta, a disminuir
disminuye, digamos, el líquido que canaliza o que funciona como conductor, ¿sí? Entre una neurona y otra, eh, entre un axón y otro, ¿ok? Entonces por eso se vuelve más lento todo a la hora tanto de pensar, de actuar, de reaccionar, de responder, de resolver situaciones, ¿sí? O problemas. Las áreas de mayor mielinización son las de funciones asociativas y motoras. Factores genéticos y nutricionales pueden incitar alteraciones provocando desmielinización en el cerebro. ¿Sí? Tanto genéticos en los cuales no podemos tener mucha incidencia, pero sí en los nutricionales, ¿sí? Nosotros hablábamos de los 1000 días, ¿sí? La importancia de los 1000 días, hablamos un poquito de la alimentación, en este caso la nutrición vendría dada principalmente por la leche materna. Estamos optando por la lactancia materna principalmente, no porque sea la única opción, evidentemente, y según los resultados, y obviamente basado en evidencia científica, podemos decir que es lo mejor. Evidentemente no es lo único. Cada uno es libre de tomar la decisión que guste, como familia, como mamá, eh, para alimentar a sus niños, a sus niños, pero evidentemente los hallazgos y la evidencia científica demuestra que la mejor nutrición se va a dar con la leche materna. Por tanto, que esta obviamente tiene, aparte de los muchísimos beneficios, eh, es muy efectiva y es fundamental esta buena nutrición integral para que se produzca todo este proceso, o sea, generen también, a veces dicen, alimentos para las neuronas, ¿sí? O para que las neuronas puedan sustentar su crecimiento. Entonces, es sumamente importante la nutrición, ¿sí? En el área del sistema nervioso central directamente relacionada, ¿ok? Una malnutrición va a incidir en la proliferación de estas neuronas, por ejemplo. Por último, encontramos la apoptosis, la cual se origina al final de la gravidez, ¿sí? Al final del embarazo. Radica en la eliminación de neuronas sobrantes. Factores como analgésicos, alcohol, sustancias tóxicas la estimulan, ¿sí? Dicen que algunos niños con TEA tienen un cerebro significativamente más grande debido a dificultades en la proliferación, apoptosis o ambos, ¿ok? En algún momento mencionábamos que es tan importante empezar a activar estos circuitos neuronales en relación al momento en que van apareciendo y según el periodo en el que se encuentran. Evidentemente hay una ley, ¿verdad? Que lo que no se usó se va a desechar. Y a esto entonces es lo que se hace un poco, esto se hace un poco presente en este concepto, ¿sí? Se elimina lo que no se usó. Acá sobró porque no se usó, ¿ok? Entonces lo que no se activó se desecha. Lo que se menciona que esta sustancia, obviamente, eh, generan que estos sobrantes y la eliminación de ellos, la eliminación de estos se haga más evidente o más acelerada. Con relación al periodo fetal, y vamos a mencionar esto, y luego si quieren hacer algún tipo de consulta, y vamos a pasar a tener unos minutos de receso. O bueno, o lo dejamos, bueno, vamos a continuar. Así que este periodo da del segundo mes hasta el final del embarazo, ¿verdad? Eh, Se establecen y funcionan los órganos corporales,
órganos, la musculatura, el sistema nervioso, respiratorio, surge la diferenciación sexual, el feto recibe información sensorial a través de la madre y se destaca que el primer sentido que reacciona es el táctil. En el séptimo mes hay percepción gustativa y auditiva, ¿sí? Sensorial. Se señala que en la semana 10 los hemisferios cerebrales forman surcos y circunvoluciones, ¿ok? Al tercer mes apreciamos los hemisferios y la cisura de Silva. La cabeza del feto está constituida por dos huesos planos, frontal y temporales, dos parietales y un occipital, los cuales están divididos por suturas y fontanelas, formación de los lóbulos. ¿Ok? En este periodo se debe tener especial cuidado con la prematuridad. Signos como el retardo del crecimiento intrauterino, algún tipo de infección congénita, hemorragias intrauterinas, alteraciones graves en la placenta y embarazos múltiples, ya que pueden ser desencadenantes de una parálisis cerebral. ¿Ok? La asfixia es una baja o grave disminución de la compensación gaseosa en la placenta o los pulmones. Produce hipoxia, hipercapnia y acidosis. ¿Sí? Puede estar incluido un elemento prenatal o postnatal. Bien, ok. Si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna intervención acerca de lo que estoy mencionando, algún aporte. Bueno, es evidente que necesitamos atender, ¿verdad? Esta situación que refiere a la prematuridad, que evidentemente la calidad de vida disminuye cada vez más. Y esto da como una posibilidad de que estos niños prematuros aparezcan. La falta de planificación de los embarazos también es un factor bastante determinante en esto. Y bueno, evidentemente menciono lo de la calidad de vida de la mamá, ¿verdad? Y la salud integral de esta madre que está gestando y cómo se encuentran, por ejemplo, en el caso de síndromes que van apareciendo y cada vez son más comunes, por ejemplo, cómo esto influye, ¿verdad?, en el retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, cada vez tenemos más niños que necesitan ser medicados, en este caso a través de la mamá, para que la mamá mejore su, su gestión, en este caso intrauterina, y el niño pueda seguir desarrollándose. Evidentemente, hay una cuestión, por ejemplo, en el caso de las personas, de las mujeres que están padeciendo en ese momento hipertensión arterial y a la vez, por ejemplo, diabetes gestacional, ¿verdad? Esto, cómo interviene, interfiriendo este crecimiento intrauterino. Además, si la mamá padece algún tipo de trastorno en la circulación, esto va acrecentándose. Entonces se complica. La mamá debe medicarse. ¿Sí? Además, obviamente, es muy común, lamentablemente, escuchar esta hemorragia intrauterina o algún tipo de hemorragia que al final se convierte dan un eh, eh, dan un inicio o detonan por un lugar o por un área específica y terminan generando hemorragia intrauterina. Estas alteraciones graves en la placenta, ¿verdad?, que también se producen por interacción directa a veces de la hipertensión que está padeciendo la mamá
y de la diabetes, ¿sí? Entre otras. Y si la mamá padece de esas dos en el momento, evidentemente los cuidados deben ser inmensos. Obviamente asumir que entre los riesgos que se puedan correr se encuentra esta parálisis cerebral que va a afectar directamente al bebé. Entonces, cuando tenemos una mamá con esta sintomatología, tenemos que estar bastante atentos, atentas, porque pudiera desencadenarse esta situación que obviamente nadie va a desear. Pero bueno, son situaciones que vamos atravesando, que vamos viendo, que a veces no le prestamos tanta atención, sin embargo, todo eso, cuando hablamos del cuidado prenatal, todo se está viendo, todo se tiene que ver, ¿sí? Para poder diagnosticar, intervenir, asesorar, ¿sí? Adecuadamente, ¿sí? Asertivamente sería en un término más pedagógico, ¿ok? Bueno, si no hay consultas, si no hay comentarios, entonces vamos a tener un pequeño receso de 15 minutitos. Pueden dejar sus cámaras, pueden quedarse conectados, no hace falta que se desconecten, simplemente pueden cerrar sus micrófonos y sus cámaras. Entonces nos vemos en 15 minutos.
Bueno, continuamos. Igual doy un espacio si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna intervención, si gustan compartir alguna experiencia. Si algo no queda claro, se tiene que explicar de otra manera. De todas maneras, mientras van pensando si quieren compartir algo o no, ustedes cuando vayan leyendo esto, si encuentran alguna dificultad, entonces me avisan y yo les comparto algún tipo de material donde puedan ahondar un poquito, ¿verdad? Lo que refiere a, eso se llama embriología, ¿verdad? Lo que refiere a embriología, ¿sí? A neuroembriología también, ¿por qué no? Y bueno, y entonces ahí, digamos, pudiera también encontrarse mayor amplitud y profundidad de las temáticas. Evidentemente, eh, nosotros solo lo tomamos de esta manera y vamos directo después a las situaciones, ¿verdad? Al diagnóstico, a la posible situación, ¿verdad? Y vemos cómo trabajar con ello. Lo que sí para mí es sumamente importante y en lo que yo he visto es que podamos recalcar y resaltar, por más que parezca insistente, pero esta situación, ¿verdad? De ahondar y de darle la prioridad y la importancia fundamental al periodo prenatal, obviamente ya cuando nace el niño, bueno, ya se tienen que asumir situaciones, pero hay muchas cosas que pudieran evitarse cuando se tiene a veces conocimiento, a veces no pasa solamente por tener acceso a la educación, a veces no pasa necesariamente con tener acceso al sistema de salud, sino pasa por un poco de ser conscientes acerca de la relevancia y la implicancia que tienen estos cuidados, cuáles son los cuidados, porque evidentemente, quiero cerrar, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la madre para que el niño evite ciertas situaciones? Y principalmente esto que tiene que ver con la conformación de la célula, perdón, de la eh, conducto neuronal. Porque evidentemente las situaciones y los trastornos se producen en estas primeras 4 semanas, donde evidentemente la mayoría que no está planificando o que no está buscando un embarazo, prácticamente la mayoría de las mujeres no se percata de esta situación. Entonces, la incidencia de la falta, por ejemplo, o por eso se insiste ahora en la necesidad o la importancia del consumo de ácido fólico, entre otras sustancias, para compensar posibles situaciones que tienen que ver con la nutrición de la futura mamá. Bueno, factores que alteran el neurodesarrollo dentro de los prenatales y perinatales. Signos de alarma. ¿Sí? En esta bibliografía, ellos utilizan SDA para referirse a signos de alarma. Son agentes que al ser identificados transmiten un aviso de una posible complicación. Durante el periodo prenatal hay mayor riesgo de desórdenes en el neurodesarrollo. Distintos factores como la edad de la madre, la salud de los padres, factores genéticos, epigenéticos, privaciones en el embarazo o teraptógenos a los que se esté expuesto, entre otros, pueden ser desencadenantes de alteraciones que se padecerán en todo el ciclo de la vida. Muchos de ellos afectarán directamente al aprendizaje. Evidentemente, aprender es fundamental, ¿sí? Aprender
para poder después incluso reaprender, reajustar lo que sea necesario, pero aprender es una tarea vital prácticamente. Me quedé con la idea anterior, ¿verdad? Perdón, voy un poquito otra vez atrás. Con relación a estas alteraciones, ¿verdad? Y las enfermedades que le estaba mencionando, que a veces tienen que ver con trastorno metabólico de la madre. Les di el ejemplo de que podemos tener muchas veces información, podemos tener acceso al sistema sanitario. Sin embargo, nuestra cultura siempre está impresa en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que transmitimos. Entonces, evidentemente hay madres o familias que, salvo mejor por una cuestión genética, en la mayoría de los casos las mujeres padecen de diabetes gestacional, ¿sí? Entre otras situaciones, pero vamos a hablar solo, por ejemplo, de la diabetes o la hipertensión. Entonces, como por alguna razón los partos de las otras familiares aparentemente se encontraron normales, aparentemente, entonces siempre consideran que, por ejemplo, tener bastante peso o tener a un feto muy pesado o arriba del peso marcado para la etapa de evolución a la que se vaya encontrando, no genera ningún trastorno, ¿verdad? Simplemente dicen, no, mi hijo también tuvo eso, yo también tuve eso, no pasa nada. Y vos le preguntás si se cuidaron, si tuvieron que utilizar o usaron, eh, ¿cómo se llama? Insulina, te dicen que no, que se cuidaron más o menos, pero que después finalmente tuvieron que estar en cama. Bueno, el tema es que en Paraguay está bastante complicado el tema de alimentación, como en muchos otros lugares de Latinoamérica y el Caribe. Evidentemente, yo solamente voy a hacer alusión a situaciones que acá se destacan mucho que tienen que ver con esto de que no, a mí me fue bien, yo igual nomás comí, yo lo que subí un poco de peso, y se considera que el bebé que nace con mucho peso es saludable. Sin embargo, es detonante de un montón de situaciones que tienen que ver con trastornos metabólicos, con obesidad, ¿sí? Y eso aparece en la primera infancia, a veces aparece en la infancia, aparece en la adolescencia, en la juventud, en cualquier periodo de la vida, del ciclo de la vida de esta persona. Pero para nosotros, por alguna razón, esto de comer no es una problemática. Hay que comer, hay que comer, hay que comer. No importa si el azúcar sube, no importa, no importa, no importa, no le pasa nada al feto. Sin embargo, esto tiene una influencia directa sobre la placenta, y por ende sobre el bebé. ¿Ok? Igual con la presión. En realidad se cuida un poquito más la presión, pero en el caso de la diabetes gestacional, no todas o no la mayoría son atendidas. ¿Sí? La diabetes gestacional debe ser controlada, la diabetes se controla, ¿sí? A través de tratamientos, de atención a ciertos alimentos, obviamente un tratamiento nutricional hasta que, o sea, si fuera necesario llegar a la utilización de insulina, bueno, se llega a la utilización de la insulina, eso debe ser obviamente determinado por un endocrinólogo, dosificado por un endocrinólogo, endocrinóloga, diabetólogo. Y bueno, prestar atención también porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, hay medicación que, bueno, puede no ser positiva para el bebé, ¿sí? Entonces, es exponer a veces al niño, al feto, a situaciones evitables. Y obviamente hay situaciones en las que no se puede evitar, bueno, que sí se tienen que asumir las consecuencias porque evidentemente hay necesidad. Pero bueno, destacar que hay que hacer un poco de énfasis o mucho énfasis en el cuidado de la alimentación de las madres que se encuentre con diabetes gestacional. A veces simplemente dice, no, me subió nomás el azúcar, lo tengo un poco de azúcar, no pasa nada, a mi hijo no le pasa nada, porque la madre no siente o no percibe los problemas en la gestación. Sin embargo, esto pudiera ser una situación que desencadene este trastorno de crecimiento intrauterino en el bebé.
Obviamente, porque hablo principalmente de la diabetes y la hipertensión, porque son las que más conozco y manejo para poder atender las consecuencias que estas tienen directamente, o la incidencia que estas tienen directamente en la placenta, y cómo de verdad el bebé deja de crecer en el útero. Y volver a activar ese crecimiento involucra un montón de medicación que la madre embarazada debe consumir. Aparte de consumir, aparte de la insulina, aparte de los medicamentos que tienen que ver con la hipertensión, que a veces tienen que tomarse hasta la máxima dosis y sin embargo la presión no se estabiliza y tampoco se puede subir la dosis porque ya es la dosis máxima. También debe hacerse el acompañamiento nutricional, endocrinológico, obviamente, ginecológico, ginecostético, y bueno, y todo lo que se pueda eh, con la clínica de cabecera en ese caso, ¿verdad? La nutricionista, ¿sí? Para poder llevar, sostener un embarazo lo más saludable posible y que el niño, el bebé cuando nazca, no tenga o la prevalencia de estas situaciones disminuya por lo menos, porque evidentemente la probabilidad de que el niño padezca en algún momento de su vida alguna situación que se vincula a la hipertensión, a la diabetes, a algún tipo de trastorno metabólico, a la obesidad, ¿verdad? Entonces eso ya está implícito porque ya la madre estuvo padeciendo. Evidentemente aumenta cuando no hay ningún tipo de cuidado y ningún tipo de atención. Y evidentemente de la parte profiláctica, desde la parte de trabajar en función a la prevención, si nosotros notamos que hubieron trastornos metabólicos, eh, o la mamá o el papá y la mamá, ambos son obesos, eh, tenemos que sostener, ¿verdad? Esos cuidados, por ejemplo, potenciar un poco, acercarnos a la información que provee el Instituto Nacional de Alimentación, y que el INAM acá, ellos proveen información básica de qué situaciones se pueden prevenir desde una lactancia materna saludable, exclusiva, hasta los 4, hasta los 6 meses principalmente, eh, sin ingesta de sólidos, ¿verdad? O sin alimentación complementaria, que evidentemente el ideal es iniciar a los 6 meses. Eh, ¿Cómo se puede dar esto? Y se puede trabajar para que el niño, y cómo, por ejemplo, que hablo tanto de la lactancia, ¿verdad? Porque la lactancia tiene un factor demasiado, a la redundancia, elevado sobre la prevención de trastornos metabólicos, obesidad y otras enfermedades metabólicas. Entonces, desde nuestra área, impulsar la mejor alimentación, la ideal alimentación, siempre va a ser positivo y va a tener una incidencia sumamente visible en el desarrollo de nuestros niños y en los efectos de cualquier tipo de programa de intervención que estemos llevando con ellos. Bueno, acá otra vez, ¿verdad? El cuidado y la prevención de enfermedades en el embarazo permite el adecuado desarrollo del feto. Asistir a los controles prenatales disminuye los signos de alarma o anomalías que podrían presentarse. ¿Ok? Tenemos observaciones de algunos investigadores que afirman que la depresión prenatal existe, el estrés que existe, la ansiedad, aumenta obviamente el cortisol, lo que provoca un bajo crecimiento intrauterino. Ahí tenemos otro factor que provoca el crecimiento disminuido, ¿sí? Es el cortisol. Nacimientos prematuros a las 36 semanas, por ejemplo, antes de las 37. Los problemas socioemocionales en el periodo postnatal, como la ansiedad y la depresión. Alteraciones conductuales, ¿ok? Que tienen que ver con el trastorno
el TDAH, alcoholismo, drogas, entre otras. Y cómo estas otras alteraciones o otras situaciones pueden provocar fallas, porque hasta que no haya un diagnóstico, bueno, vamos a tener situaciones que se pueden vincular al lenguaje, a la autorregulación en general, eso puede ser conductual y con relación a la coordinación, el déficit motor, el bajo cociente intelectual infantil. Los micronutrientes como el calcio, cobre, colina, zinc, hierro, ácido fólico, yodo y vitaminas impactará sobre el desarrollo estructural o funcional del cerebro. Antes del embarazo, permite disponibilidad de los nutrientes, por eso es tan relevante. Pues la deficiencia ya de este ácido fólico en el periodo embrionario que citamos se asocia con defectos del tubo neural y lo que con esto se acarrea. El alcohol en la gestación puede provocar malformaciones congénitas, entre ellas el retraso mental, la hiperactividad, trastornos del sueño y problemas conductuales, que obviamente no lo vemos en el proceso de gestación, pero ellas van a ir activándose en su periodo de evolución natural. Y obviamente si tienen algún detonante, pudieran adelantarse a su proceso, a su periodo, digamos, evolutivo natural. Estudios del cerebro demostraron que actúan negativamente en la velocidad de procesamiento y en las funciones ejecutivas. Evidentemente son las que más notamos. Factores que incurren en el bajo peso del neonato, como el tabaquismo, poco peso de la gestante, infecciones urinarias y vaginales, pueden desencadenar deficiencia en el desarrollo neurológico. Una alta dosis o exposición a terógenos provocan malformación. Teratógenos, perdón. Esta alta dosis de exposición o exposición a teratógenos provoca malformación. Algunos son más peligrosos en el periodo prenatal, no obstante, la cercanía con teratógenos puede impactar negativamente en el desarrollo postnatal. Entre ellos encontramos agentes infecciosos, ¿sí? Como la rubeola, la toxoplasmosis, agentes químicos, drogas, metales pesados, mercurio, bromo, algunos que se asocian a medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, algunos tienen o vienen dentro de compuestos para disminuir las náuseas. Por eso que no es correcto, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, se llama o producen o son ototóxicos, ¿sí? Directamente afectan la funcionalidad y el desarrollo del oído. Y a veces inocentemente uno sin conocimiento está consumiendo medicamentos que no son ideales, adecuados y que sí influyen negativamente en el crecimiento del feto. Agentes físicos, por ejemplo, rayos X. Enfermedades de la madre, como mencionamos, la diabetes, el hipotiroidismo, el lupus, y la artrosis, la artritis reumatoidea mejor, entre otras, aunque pareciera a veces no tan dramática, hay que tener mucho cuidado. Creo que es uno de los factores, si no me estoy equivocando, que detona esta situación de el lupus en la mamá. Los teratógenos son responsables de este aborto espontáneo, retardo del crecimiento intrauterino y o postnatal, neoplasias o retardo mental. ¿Okay?
En el desarrollo de los primeros 6 años hay determinados procesos en la etapa postnatal. Vigilar estos sucesos permitirá observar que el desarrollo está siendo evolutivo y normal. Normotípico es ideal. Un control médico en la primera infancia con exámenes visuales y auditivos detectan alteraciones en el niño. Es necesario que los padres observen si los niños se demoran en su desarrollo. ¿Sí? Sentarse, caminar, hablar. Aún cuando no todos los niños realicen las transiciones en los mismos momentos para alcanzar determinados aprendizajes, su retardo o no aparición puede ser un posible signo de alarma. El último de los sentidos que se desarrolla es el de la vista. Cuando el niño nace, reconoce colores, blanco, negro, y le llama la atención la luz. Pero rápidamente este sentido se ve perfeccionado, se va perfeccionando. Y el niño observa todo lo que está a su alrededor. Hace un seguimiento visual a objetos de su interés y llora cuando pierde de vista o de su campo visual ese objeto o a sus seres queridos. La vista es un canal para el niño, ya que este ayuda en los procesos sociales y en el aprendizaje del lenguaje. Al cuarto mes, la visión se desarrolla con movimientos finos y gruesos. Se debe analizar si el niño presenta alguna forma anormal en las pupilas o en los movimientos oculares extraños, dolores de cabeza continuos. Cuando los niños ya tienen habilidades de lectoescritura, pueden presentarse dificultades en el aprendizaje. Se evidencia que este tipo de niños presenta comportamientos tales como tropiezos, ven demasiado cerca al televisor, incluso suelen frotar sus ojos con frecuencia, fruncir las cejas, colocar la cabeza hacia un lado. La disfunción auditiva repercute negativamente en recepcionar, codificar y transmitir la información característica innata del lenguaje en el caso de una alteración auditiva. Será evidente desde recién nacido y con el crecimiento del niño será más notable. En el aprendizaje se verán fallas en su atención. Esta alteración repercute directamente en las habilidades sociales, ya que no pueden oír, hace que el niño se aísle. Una falla auditiva se puede medir con la respuesta a los distintos ruidos del entorno. Puede haber una hiperrespuesta a los estímulos o hiporrespuesta acompañada de falta de orientación hacia la fuente del sonido. A nivel gustativo y olfativo, los niños suelen evadir o resistirse a probar ciertos alimentos. Pueden presentar dificultades de propiocepción. Presentan hiperlaxitud articular. El oído es el órgano encargado del equilibrio, lo que se asocia con dificultad en la coordinación y planeamiento motor. Los signos de alarma posibles en el lenguaje van marcando a los hitos del desarrollo y pueden observar desde recién nacidos o producirse alguna alteración en el proceso del niño. El lenguaje tiene diferentes etapas. La semántica hace por parte de la comprensión del lenguaje. Sintáctico, el uso de los elementos para formar oraciones. El fonológico, los sonidos de las letras. Y el pragmático, la capacidad de saber utilizar este lenguaje. Mencionar dichas dificultades a partir de lapsos de edad. Si los niños no adquieren dichos comportamientos en estos periodos, se debe comprender como un signo de alarma, pues afecta sus áreas de ajuste social y emocional. El lenguaje es parte fundamental del aprendizaje de dichas habilidades y deben adquirirse para que el sujeto pueda realizar una construcción e interpretación de los diferentes contextos donde emerge. Obviamente el lenguaje es importante
al entrar a la etapa de escolaridad, ya que el cerebro del niño tiene suficiente madurez neuropsicológica para adquirir nuevos conocimientos y adaptarse. El desarrollo motor refiere a las habilidades motoras que se van perfeccionando para lograr un adecuado control tanto postural, dominio corporal, habilidades manuales. Se divide el motor grueso, motor fino. Es necesario que se desarrolle primero el motor grueso, el cual nos ayuda a tener dominio de nuestros movimientos, haciendo que estos sean voluntarios y se vayan perfeccionando. Es así que pasamos de un gateo hasta caminar, correr y saltar, perdiendo los reflejos que nos van preparando para estas tareas. Este desarrollo grueso es céfalo-caudal, ¿sí? O sea, la dirección del desarrollo. Obviamente aquí lo que siempre hay como una necesidad de entender por qué trabajamos o por qué deberíamos trabajar primero lo motor grueso, ¿sí? A veces se denominan también en dependencia del contexto como praxias finas y praxias gruesas. Y evidentemente desde unos principios que tienen que ver con otra área, pero que se pueden utilizar, ¿por qué no en esta también? Ir de lo general a lo específico es un proceso más natural, y entonces ir de lo motor grueso a lo motor fino es una forma de contextualizar y generar un proceso, ¿sí? Y ordenado. Evidentemente, el movimiento humano refiere a acciones que van desde lo fino a lo grueso, lo grueso a lo fino. Evidentemente, si yo desarrollo primero la mano y las funciones de la mano, abrir, cerrar, ¿verdad? De ahí, como algo más general, voy haciendo la pinza digital algo más específico. Por ejemplo, por darle una secuencia, ¿no? Evidentemente, nuestras acciones, en dependencia de la edad madurativa, tienen que reflejar mayor implicancia en el área motora global o general, que refiere a la mayor parte del cuerpo, y no necesariamente a la específica. Sin embargo, que yo siempre hago hincapié, no es que solamente trabajamos en el área motora gruesa y no es que solamente trabajamos en el área motora fina, o no solamente la praxia fina y praxia gruesa, ¿sí? Indistintamente. Suelo notar mucho, como yo siempre hago también una aclaración, ¿verdad? Nosotros somos un solo ser. Todo lo que vemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, cómo nos movemos, todo lo que vamos desarrollando, lo separamos, lo dividimos, lo cortamos, todo, pero lo hacemos para entender, para saber cómo efectivizar acciones que nos dan una resultante positiva. Pero es para saber y para entender. Al momento de la acción, esto se vincula en un ser y para un ser. Entonces, cuando yo estoy accionando o estoy tratando de desarrollar, estimular énfasis en la motricidad fina o en la praxia fina, por ejemplo, en la escritura, yo no estoy dejando de trabajar el área gruesa o o praxia gruesa. Cuando hago un juego que requiere un énfasis en la parte fina, estoy involucrando a un trabajo también motor grueso. Entonces, desvinculamos para estudiar y entender qué es lo grueso y qué es lo fino, porque en lo grueso yo necesito interaccionar de una manera y en lo fino de otra manera. Sin embargo, no están separados, ¿sí? En realidad es un trabajo de coordinación, senso-perceptivo en algunos casos, coordinación óculo-manual en otros casos. El trabajo siempre es conjunto, o sea, este engranaje no deja ninguna parte afuera. Para engranar y realizar un trabajo de realizar puntitos o realizar círculos, ¿sí? Donde yo quiero desarrollar con más énfasis o estimular con más énfasis una parte fina, yo estoy involucrando o necesito o no dejo, por lo menos debo entender que no dejo de involucrar el área gruesa, motora gruesa. ¿Ok?
No sé por qué eso siempre me parece que es una situación que necesitamos destacar. Porque no, esto es cuando se hacen los planes, los planes, programas, proyectos, esto es para el área fina, esto es para el área gruesa. Bien, pero cuando el niño trabaja ambas situaciones y se hace un énfasis en uno o un énfasis en el otro. Pero se trabaja completo, el niño trabaja completo. Me parece que no terminé esta hora, bueno. Sí, terminé. Bueno, por otro lado, se considera que el desarrollo psicomotriz, y por eso yo quiero mezclarle todos mis temas porque estoy pensando y estoy leyendo. El desarrollo psicomotriz del niño o niña es muy importante para la formación y potenciación de habilidades que se adquieren conforme avanza su desarrollo. Sin embargo, cuando hablamos conceptualmente de lo que se involucra en el área psicomotriz o psicomotora, nos quedamos un poco limitados porque el enfoque de esta área va en función al ser y el pensamiento, ¿sí? Que estudia la psicología y cómo la psicología se vincula al movimiento. Son ejes que necesitamos comprender para entender por qué nace este abordaje muy, muy amplio y sumamente destacado hacia la neuromotricidad, ¿sí? Porque la necesidad de abordar al ser como algo integral y que se vincula a su medio es una necesidad vital. Y los ajustes y las intervenciones son mucho más acertadas, asertivas y apropiadas. Entonces simplemente les dejo eso si es que quisieran investigar, leer un poquito y notar, ¿verdad? O intentar por lo menos ver efectivamente desde el nivel conceptual el abordaje, ¿sí? Desde el área psicomotriz y desde el área neuromotora o neuromotriz es diferenciado. Donde se potencializa más es en la neuromotricidad o desde ese abordaje. Y eso lo van a encontrar en cualquier teoría y evidentemente dentro de la escala o dentro de si se hace un ejemplo, en una pirámide aparece el movimiento y su evolución, por ejemplo. Entonces el movimiento queda muy rezagado, por decirlo, porque el movimiento de por sí solo no existe o no va a existir, porque el movimiento para que sea real necesita del sistema nervioso, necesita de la del área nerviosa, para que obviamente esto pase la información al sistema nervioso, ¿verdad? De que se quiere generar una contracción o que se va a generar una contracción, sea voluntaria o no. Y ahí empezamos a abordar áreas que van vinculando al músculo como tal con la acción que requiere una voluntariedad o no, información que tiene que ser a veces propioceptiva, que va a ser interoceptiva o exteroceptiva. Entonces, cuando hablamos de los sentidos, ¿sí? A activar el aparato de Golgi, entre otros, que se encuentra dentro de la musculatura, dentro de las articulaciones, en algunas partes específicas, y esto al estar activado pasa esta información para que los reflejos se vean, o sea, activen de forma acertada y puedan reaccionar en función a la protección, por ejemplo, en el caso de articulaciones, al flexionarse o al hiperextenderse. Por ejemplo, nada más, para que se vea un poco la necesidad tal vez de intentar ver lo neuromotriz como de verdad una mirada bastante más ampliada y lo psicomotriz por totalmente válido, sumamente importante, pero tiene sus necesidades de proliferar, digamos, desde el punto de vista, desde una visión un poco más integral o totalmente integral, que es lo que ofrece la neuromotricidad. Y entonces cuando vemos desde la neuromotricidad podemos notar
que esto es desarrollo fino, la coordinación oculomanual y todo eso, ¿verdad? Es totalmente una acción que se va gestando y no puede aparecer una si no está involucrada en la otra, ¿sí? Y se necesita enroscar y no se puede trabajar fraccionado. O no, o por más de que nosotros consideremos que estamos trabajando fraccionado, eso no es real. Sin embargo, obviamente se puede hacer énfasis en tal o cual situación, independencia de lo que esté requiriendo o no al niño. Bueno, simplemente aquí es destacar que la motricidad fina se produce en un sentido, como estamos hablando de la dirección, próximo distal. El niño con alteraciones en el desarrollo alteraciones en el desarrollo motor, tendrá directamente problemas vinculados a la lectoescritura. Discriminación en las letras, análisis de pensamiento, entre otras situaciones. Por lo tanto, se marca la importancia de la educación preescolar, ya que en esta etapa el niño se encuentra en un periodo de exploración de sensaciones, ¿sí? Está en búsqueda de nuevas experiencias. Bueno, aquí están sobre las ventanas de oportunidades. La proliferación que se da entre los 0 y 3, de la poda, ¿sí? Que es tan relevante, ¿sí? Y da este tiempo o mayor posibilidad a que la plasticidad, o digamos este periodo de 0 a 3, es un periodo sumamente flexible y plástico, modelable, ¿ok? Entonces hay que aprovechar justamente porque tenemos proliferación neuronal y tenemos poda. Entonces, eso podemos nosotras podemos aprovechar y modelar. Entonces, si queremos contribuir a que un árbol sea más redondeado, dentro de la proliferación y la poda, nosotros interferimos e intervenimos. Las ventanas de oportunidad existen en el sistema nervioso, no debemos demorar ni avanzar procesos, ni demorar situaciones que deben darse por naturaleza, ni adelantar. ¿Ok? Bien. Entonces, para cerrar un poquito la clase, me encantaría que pudieran elaborar este trabajo que tiene que ver con investigar, elaborar y usar un poquito o bastante la creatividad, generando este gráfico y una descripción pequeña donde se vincule el desarrollo madurativo. Este puede ser a través de una imagen de un feto, por ejemplo, lo que va surgiendo, doy nomás un ejemplo, ¿verdad? Cómo se ve el feto en el séptimo mes, en el octavo, en el noveno, ¿verdad? Y cómo esto, que se visibiliza a través de esa maduración y activación tal vez de órganos y sistemas que se vincula a estos periodos sensibles del desarrollo. Por ejemplo, cuando aparece el oído, ¿sí? Cuando madura, y se activa, ¿qué se activa en el campo auditivo? Y entonces, ¿cómo esto se vincula al periodo sensible de la audición o la adquisición de la audición? ¿Sí? Me encantaría que lo puedan hacer de 0 a 6 años, sin embargo, entiendo las limitantes de tiempo, posibilidades, entre otras, y entonces que esto queda ligado a la mayor situación que pudieran crear, ¿ok? Evidentemente existen gráficos sobre esto, sin embargo, yo creo que dentro de este proceso de hacer, nosotros podemos determinar a lo mejor que algún gráfico tiene alguna carencia desde nuestra óptica y otro que se puede enriquecer con ciertas situaciones que no se destacan, que no, para nosotros son importantes. ¿Ok? Entonces, como siempre, estoy muy agradecida por su atención. Espero que les haya sido importante o hayan aprendido algo importante, hayan encontrado algún punto de partida sobre
alguna temática relevante que va a apuntar, en este caso, al neurodesarrollo. Sí, que obviamente tiene un vínculo entre eh, lo, lo que ocurre en el periodo de maduración, desde lo germinal hasta lo fetal, y desde lo que esto sugiere o permite, da posibilidad para que se vincule esto a las áreas del desarrollo, eh, desde el área, por ejemplo, propioceptiva, que vemos que, por ejemplo, los sistemas, los órganos y sistemas, desde el momento que aparecen, estos pueden ya ser vinculados o pueden estar activados para realizar trabajos en el área sensorial, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando el niño puede percibir, puede estar estimulando áreas del cerebro y esto puede potenciar su desarrollo. ¿Ok? Entonces, si no quedan preguntas, dudas, comentarios, entonces les deseo a todos, a todas una muy feliz noche, que descansen. No me quiero pasar mucho del tiempo porque sé que cada uno tiene sus compromisos familiares y laborales. Y bueno, entonces, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Buenas noches, ¿qué tal, profe? Buenas noches, ¿cómo estás? Una duda con respecto al trabajo. ¿Sería un material escrito y después anexado se me fue su nombre? Como la imagen me decís. La- sí, la gráfica. ¿Sería anexado o cómo sería? Y yo quisiera dejar eso a criterio personal de cada uno y profesional también. Como ustedes entiendan, en realidad es un material que al realizarlo como que cierra un poco la parte de contenido, ¿sí? Para que hilemos, por decirlo así, que si maduró el oído, a qué periodo sensible se refiere y qué es lo que está pasando y cómo, porque posteriormente a eso, esto que es sensible, nosotros tenemos que, o en este periodo sensible tenemos que buscar formas de intervenir en este periodo. Entonces son como tres fases. Sin embargo, esta es la Ah, ya, primera ya y la entiendo. segunda. Entonces, como Sería a criterio de cada uno entonces el desarrollo el material, de sí, la investigación. sí, Está ya, profe, gracias. con gusto. Muy bien, entonces muchas gracias, que tengan muy buena noche y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Sí? Chao, chao. Muchas gracias.